Bueno, buenos días. ¿Cómo han estado? Bueno, para mí nuevamente es un gozo, un privilegio poder estar con ustedes en esta mañana y compartir la bendita palabra del Señor. Es un privilegio para mí, también una gran responsabilidad porque la persona más importante del universo está en medio de aquí, en medio de nosotros el día de hoy. Y es Dios, ¿verdad? Entonces, eh, el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie que hemos estado trabajando durante todo este tiempo, la venida del Rey, y con el fin de que podamos entender mucho más qué significa el hecho de que Dios se haya encarnado en la persona de Cristo. Entonces, para el día de hoy, quisiera que me acompañaran con la lectura de Lucas capítulo 2, del versículo 1 al 20. Y si no tiene nada que se le impida, le invito a que nos pongamos de pies para proclamar la palabra de nuestro buen Dios. Lucas capítulo 2, del versículo 1 al 20. ¿Lo tienen? Amén. Bueno, vamos a leer la bendita palabra del Señor. Dice así: En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Esa noche había unos pastores en el campo, en los campos cercanos, que estaban cuidando su rebaño de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto, se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y allí estaba el niño, acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te alabamos. Te damos gracias, Señor, porque acabamos de leer una de las historias más hermosas que hay. Gracias, Señor, porque nos acercamos a ti con la confianza que nos has dado en Cristo, para que tú seas ayudándonos a extraer de esta porción toda la riqueza, la sabiduría, la grandeza tuya, para que podamos ser edificados, para que podamos ser nutridos y para que aquellos que por primera vez escuchan el Evangelio puedan ser salvos, para que aquellos que aún, Señor, vienen luchando
tienen dudas, tienen inquietudes, hoy puedan ser convencidos. Te ruego, Espíritu Santo, que tú hagas la obra de santificar los corazones de tu iglesia, que están aquí, de las personas que hacen parte de tu iglesia, y que salves aquellos corazones que aún no te han conocido verdaderamente. Señor, suplicamos para que la predicación de tu palabra el día de hoy pueda ser clara y pueda ser poderosa en nuestras vidas. Suplicamos, Señor, para que hoy lo que prevalezca sea la palabra tuya en nuestras vidas. Ruego, Señor, que te glorifiques en medio de todo. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento. Para empezar, quisiera que te hicieras una pregunta. ¿Cómo reaccionas ante la Navidad? ¿Cómo reaccionas ante la Navidad? Para algunas personas, la Navidad despierta nostalgia, porque no tienen una persona querida cerca con ellos. De hecho, en este tiempo es cuando suena más una canción en la emisora que dice, no la voy a cantar obviamente, pero dice, llega Navidad y yo sin ti. En esta soledad, recuerdo el día en que te perdí. No sé en dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad. La han escuchado seguramente, ¿no? Arrepiéntanse. Pero es en esta época donde muchas personas se les despierta ese sentimiento nostálgico porque ya sea que tuvieron un desamor, ya sea que no están cerca de sus familiares, hay nostalgia. Otras personas, la Navidad produce en ellos resentimiento. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no reciben lo que ellos se esperaban recibir para esta temporada. Y no estoy hablando solamente de los niños. Hay niños que experimentan resentimiento cuando abren el regalo de Navidad y resulta que no era la casa de la Barbie, o resulta que no era el Max Steel y todas estas cosas que ellos estaban esperando. Entonces hay resentimiento en sus corazones. Pero también hay en muchos adultos, en donde algunos trabajos se supone que debían darle una bonificación, ¿verdad? Y no aparece la bonificación. O a veces llega por la mitad o un pedacito la bonificación. Aunque es un regalo, hay mucha gente que se enoja por eso. Entonces, esta temporada para muchos es un tiempo de resentimientos porque no fueron promovidos, no recibieron lo que ellos esperaban, etcétera, etcétera. Para otros, esta es una época de mucha alegría. ¿Y por qué? Porque andamos en fiesta. Andamos paseando en el malecón, poniendo luces, pintando la casa, comiendo en excesos. Hay un amigo que dice que este es el mes de la gran comisión. No de la comisión que dice el Señor, ¿no? Pero este es el mes de la gran comisión porque la gente come y come y come y come, ¿verdad? Y para algunas personas, la Navidad es motivo de rabia y de envidia, porque ven que otras personas disfrutan cosas que ellos no tienen. Ven que tienen parejas, ven que están viajando, ven que la gente está estrenando ropa, que tiene un carro nuevo. Entonces, mucha gente se llena de envidia y de resentimiento. Y la triste realidad es que es así como muchas personas reaccionan ante la Navidad del mundo, pero también dentro de la iglesia. Hay personas dentro de la iglesia que son creyentes y se han dejado envolver por todas estas cosas y la Navidad es para ellos todo menos lo que debería ser. Pero hoy la palabra del Señor quiere llevarnos a que reaccionemos verdaderamente a lo que significa la Navidad. Navidad, para aclarar, cuando yo digo Navidad no me estoy refiriendo a Santa Claus, al árbol y a todas estas cosas, porque Navidad, la palabra Navidad, significa nacimiento. Viene del latín
y significa nacimiento. Y a nivel mundial y a nivel histórico, Navidad se ha utilizado es para hablar de un nacimiento en particular, de un nacimiento que partió la historia en dos. ¿Es el nacimiento de quién? De Jesús, de Cristo. Y como lo hemos estado aprendiendo a lo largo de estos días, sabemos que el nacimiento de Cristo no es cualquier cosa. Es algo que debería explotar nuestros corazones en alabanza, en gratitud, porque son buenas noticias que provienen de Dios. Son buenas noticias que deberían afectar la forma en cómo nosotros vivimos. Por eso el título del mensaje es Buenas noticias ¿de qué? De gran alegría. Y eso es precisamente lo que hoy les vengo a transmitir. Lo que la palabra del Señor el día de hoy nos quiere hablar. Y es que las buenas noticias del nacimiento de Cristo es digna de nuestra mejor reacción. Voy a decirle nuevamente el argumento de esta enseñanza. Las buenas noticias del nacimiento de Cristo es digna de nuestra mejor ¿qué? Reacción. Y con esto en mente, vamos a ver el pasaje que acabamos de leer en dos grandes bloques. La primera parte va a ser el significado del nacimiento de Cristo, que lo vamos a estar estudiando del versículo 1 al 7. Y segundo, 4 reacciones dignas del nacimiento de Cristo, que va desde el 8 hasta el 20. Entonces, con esto en mente, vamos a hablar acerca del nacimiento de Cristo. ¿Qué significa esto que está aquí? Si usted prestó atención en mi texto de Lucas, se dará cuenta de que el texto, uno lo lee y es como una lectura muy simple. A simple vista, es la historia de una familia pobre que tiene un bebé. Eso es lo que se ve humanamente visible. Sin embargo, aquí hay mucha riqueza y quiero que nos acerquemos a ese texto utilizando unos lentes que quiero que nosotros contemplemos los atributos de Dios en este fragmento. Entonces, lo primero que yo quiero que ustedes vean es que en este texto contemplemos la soberanía de Dios. Contemplemos la soberanía de Dios en este pasaje, en donde se nos dice que había un emperador llamado Augusto y que él decretó un censo en Roma que hacía que todas las personas que estaban dispersas en el imperio retornaran al lugar donde vivían sus antepasados. Y ese decreto o ese censo, aunque Augusto y los personajes que están aquí involucrados no tienen ni idea de cuál es el plan de Dios, quiero que ustedes vean que Dios está utilizando estos hombres impíos que no tienen ni idea para llevar a cabo Él su plan perfecto. Es Dios soberanamente utilizando los reyes impíos muchas veces para llevar a cabo su plan. Por ejemplo, Proverbios 21 nos dice que el corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Él quiere. Es decir, amados, nosotros no deberíamos temer de que cualquier persona, aún el rey más poderoso, pudiera entorpecer el plan de Dios, porque todos ellos lo único que hacen es ser instrumento muchas veces de parte del plan soberano que Dios está llevando a cabo. Y aquí hay un plan. Dios ha escogido que en ese tiempo se va a manifestar su salvación. Y está utilizando hombres que ni siquiera tienen ni idea de que Dios está llevando a cabo este plan. Entonces, nada puede impedir el plan de Dios para salvar a la humanidad. Ese primer atributo entonces era contemplemos la soberanía de Dios. Segundo, contemplemos la fidelidad de Dios.
Hay algo que está ocurriendo aquí y es la razón por la cual se da el censo. Dios había dicho en Miqueas capítulo 5, versículo 2, que el Mesías tendría que nacer en una aldea, en un pequeño lugar. ¿Cómo se llama ese lugar? Belén, ¿verdad? Pero José y María se encuentran lejos de Belén. A ver, el plan de Dios era de que una virgen tuviera un hijo, que sería llamado Emanuel. Ya tenemos a María, bacano, chévere. El plan de Dios era que tenía que ser descendiente del linaje de David. Ya tenemos a José, excelente, vamos bien. Pero el problema es que ellos están en Galilea, a 4 días de distancia de Belén. Y Dios ha utilizado a estos reyes para que sea obligatorio que todos ellos retornen a su lugar de sus antepasados. Y por eso es que estamos viendo aquí la fidelidad de Dios. Dios está cumpliendo su palabra. Su palabra siempre se cumple porque Él hace que se cumpla. Él no es como nosotros, que nosotros damos promesas y decimos, mañana vas a tener eso, pero llueve y no pude darte eso, entonces te lo doy pasado mañana. No. Él dice, así va a ser, y Él ordena todas las cosas para que se cumpla su palabra fielmente. Amén. Entonces aquí vemos la fidelidad de Dios. Pero también quiero que vean algo hermoso. Contempla al Hijo de Dios en medio de este relato. Mira, sé que no agotaría esta hora que tengo prácticamente de la enseñanza, toda la riqueza que hay en que el Hijo de Dios esté aquí, en medio de este pasaje. Así que permíteme recordar algunas cosas que ya tú has venido escuchando durante estas semanas. Sabemos que este personaje que está aquí naciendo es demasiado importante para toda la humanidad, porque Él es, ¿se acuerdan la primera enseñanza? La simiente de la mujer prometida que aplastaría ¿qué? La cabeza de la serpiente. Y Él revertiría todos los efectos del pecado, cambiaría toda la maldición y traería la redención. Entonces, eso es un detalle muy importante de quien están haciendo aquí. Segundo, ustedes han escuchado a lo largo de estas semanas que Él es el Rey eterno, prometido a la casa de David, y que su dominio sería eterno. Su gobierno no tendría fin. Eso ustedes lo aprendieron con Edilberto. Tercero, ustedes también están viendo aquí el nacimiento del Rey eterno que traería verdadera paz. Lo aprendieron con el pastor Moisés, ¿se acuerdan? Él es el admirable consejero, el príncipe de paz, que traería la paz verdadera, la paz con Dios y por ende la paz de los unos con los otros. Él es, como ustedes lo aprendieron con el pastor Leonardo, el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios, el que nació de una virgen, Emanuel, que significa ¿qué? Dios con nosotros. Entonces aquí estamos viendo al Hijo de Dios. Aquí en este pesebre estamos viendo a la segunda persona de la Trinidad que se está haciendo, que se está revelando a toda la humanidad. Él es aquel por medio del cual todas las cosas existen y hasta el día de hoy subsisten por el poder de su palabra. Él es aquel al cual toda la creación le debe todo, porque todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Con solo hecho de tu ser creación, tú te debes todo a Él, porque tú fuiste creado para Él. El cielo, el mar, las estrellas, los ángeles, aún los demonios. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Todo le va a dar gloria y honra un día. Por eso es que dice la palabra que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará en el cielo, en la tierra y debajo de ella que Jesucristo es ¿quién? El Señor.
Entonces, Él es Dios viniendo a estar con nosotros, su creación. ¿No crees que esto debería afectarnos? ¿No crees que esto debería conmover nuestros corazones, producir en nosotros una reacción? Hay un teólogo llamado Agustín de Hipona. Ustedes pueden averiguar acerca de él, pero a mí me encantan mucho sus reflexiones. Y él tiene una reflexión respecto a esto que quiero citarles textualmente. O bueno, parafraseárselos para que quede más claro. Él decía al respecto de esto, decía, se hizo hombre quien hizo al hombre. De esa manera toma el pecho quien gobierna los astros. Siente hambre quien es el pan. Siente sed quien es la fuente. Duerme quien es la luz. Él es el Hijo de Dios encarnado. No es cualquier cosa, hermanos. Pero seguimos viendo otras cosas para contemplar aquí. Contempla la humildad de nuestro Dios. Fíjate cómo vino Dios al mundo. Hubiese sido fácil que Él bajara del cielo en una forma humana, siendo un hombre de 30 años y llevara a cabo todas las cosas que Él iba a hacer. Pero no, Él nació como un bebé. ¡Qué gran humillación! El creador de todas las cosas está envuelto en tiras de tela, con una familia pobre, en un pesebre. ¿Saben ustedes qué es un pesebre? Es el lugar donde comía el caballo, el burro, todos estos animales. El Rey de los cielos, quien dice, mío es el oro, mío es la plata. Toda la tierra y su plenitud me pertenece. Viene y nace en un pesebre. Les hago una pregunta. ¿Quién de aquí tiene la suficiente humildad para decir, ay, a mí me gustaría nacer en un pesebre? Nadie, ¿verdad? ¿O quién de aquí de las mamitas que ha tenido la oportunidad de dar a luz un bebé, ha tenido aquí el deseo de, oye, me gustaría que mi hijo naciera en las peores condiciones que puedan haber en Barranquilla? Nadie. Todos queremos que nuestro bebé nazca ya, no sé, en la Puerto Azul, en la Iberoamericana, donde hay aire, donde hay atención médica, que estén pilas, que toda la habitación se vea blanquita, que no haya ningún animal, ningún perro por ahí. Pero el Señor, el Dios creador de todas las cosas, viene a nacer en un pesebre, hermanos. Eso es asombroso. Eso es verdadera humildad. Esa es la humildad que debería transformar nuestro orgulloso corazón para ser humildes como Cristo. ¿Amén o no amén? Y Él se está humillando así para mostrarte algo. Y este es mi último punto en esta parte. Contempla el amor de Dios. Él envió a su Hijo unigénito por amor de nosotros. Él se hizo hombre para poder vivir la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir. Porque somos pecadores. Nuestros corazones tienden hacia lo malo desde que somos niños. Por nuestra propia naturaleza y por nuestra propia decisión, nosotros somos rebeldes delante de Dios. Pero Él se hizo hombre para vivir esa vida que tú no puedes vivir. Él se hizo hombre para darte a conocer el Dios verdadero. ¿Sabes? La fácil era que Dios dijera, bueno, que todas las demás naciones del mundo que no me conozcan, que se pierdan adorando a sus ídolos. Pero Él se hizo hombre para que tú pudieras conocer al Dios verdadero. Él nos ha dado a conocer al Padre, el Dios de amor. Él se hizo hombre para poder recibir sobre sí la ira de Dios que tú y yo merecíamos por nuestra maldad. En la cruz del Calvario, el Padre lo abandonó.
Él por eso dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabes por qué? Porque en ese momento el Hijo de Dios estaba recibiendo lo que tú y yo merecíamos, el abandono de Dios en el infierno. Jesús lo estaba experimentando en la cruz. Él se hizo hombre para que con su muerte nos pudiera limpiar de todos nuestros pecados. Y dice Colosenses, que ya ustedes lo estudiaron, que Él pagó la deuda de nuestros pecados. Y ahora, porque somos libres de la deuda del pecado, Satanás no tiene poder sobre nosotros para mantenernos cautivos. Satanás ha perdido el derecho legal que él tenía de acusarnos por nuestros pecados, porque Cristo ha muerto para limpiarnos de nuestros pecados. Él murió para rescatarnos de la muerte y resucitó para darnos esperanza de vida eterna. ¿Sabes? Cuando tú ves, ya sea en la escritura, ya sea en una película, que Jesús ha resucitado entre los muertos, quiero que tú recuerdes que así un día, si tú has creído en Él, te levantarás. Y todos tus parientes, todos tus amigos que han conocido de Cristo, un día resucitarán como Él resucitó. Por eso es que aquí, en este fragmento, estamos viendo el gran amor de Dios por el mundo. Porque dice Juan 3:16, yo sé que ustedes se lo saben de memoria seguramente. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga. Ese es el amor de Dios por nosotros. Estas son buenas noticias. Este es el Evangelio mismo, hermanos. El nacimiento de Cristo no puede ser para nosotros como algo oscuro, simple, corriente. Debería ser motivo de gran gozo, porque es el amanecer de la gran oscuridad en la cual el mundo se encontraba, como lo cantábamos hace un momento. En oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar, decía una de las canciones que entonábamos, ¿verdad? De hecho, hay un himno que me encanta, que creo que algunos de ustedes lo conocen, que captura un destello de todo lo que le estoy diciendo aquí. Dice, ven, contempla el gran misterio, el amanecer del Rey, alabado en el cielo, se vistió de humanidad. A este mundo de tinieblas, esa luz de vida entró. Mira a Cristo hecho hombre para darnos redención. Ven y contempla el gran misterio del cual te estoy hablando. Así como dice la canción, a todos los que están aquí, ya sea que esta es la primera vez que tú estás escuchando esto, o sea ya la quinta o la 10ª vez que tú escuchas esto, yo te digo, no te canses de contemplar al Hijo de Dios encarnado en medio de nosotros. Es el gran misterio de Dios revelado a los hombres. ¿No te parece que esto debería afectarnos? ¿Cómo nosotros deberíamos reaccionar? ¿Cómo debería cambiar nuestra perspectiva mundana de la Navidad? Porque cuando decimos Navidad, yo sé que a muchos nos suenan, son las campanadas y el arbolito. Pero nos debería sonar en nuestra mente es las campanadas del cielo y el Hijo de Dios viniendo a salvarnos. Entonces, de esto se trata este mensaje. Las buenas noticias del nacimiento de Cristo son dignas de nuestra mejor reacción. Y ahora vamos a hablar de esas reacciones que encontramos en el segundo punto. 4 reacciones dignas del nacimiento de Cristo. Y es que resulta que Lucas, de una forma muy, guiado por el Espíritu Santo, coloca aquí la reacción de 4 personas o de 4 grupos de personas que deberían a nosotros confrontarnos o animarnos en cómo nosotros reaccionamos al hecho de que Cristo se haya encarnado. Y empezamos con los ángeles. El nacimiento de Cristo es tan maravilloso que aún los ángeles vienen del cielo para anunciarlo y celebrarlo.
Vamos a leer juntos lo que dice del 8 al 14, en Lucas capítulo 2. Dice así, vamos a leerlo nuevamente. Esa noche habían unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando a sus rebaños de ovejas. Y de repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó diciendo, no tengan miedo. Les traigo buenas noticias. La palabra griega ahí es, les traigo el evangelio. Eso es lo que significa buenas noticias ahí. Les traigo evangelio, buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Y no sé si ustedes lo ven en su versión de la Biblia, pero aparecen signos de exclamación. O sea, el ángel no estaba diciendo todo esto en voz bajita. Te trae una buena noticia. Está hablándolo, exclamándolo en voz alta. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, en la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán un niño envuelto en tiras de tela acostado en un pesebre. Y de pronto a ese ángel se le unió una multitud de ángeles que cantaban gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Yo creo que todo lo que estamos leyendo aquí no nos debe dar una imagen como los ángeles llorando diciendo esto, o los ángeles nostálgicos diciendo esto. Ellos deben estar, o sea, la impresión que yo tengo de este texto es que ellos están alegres, felices. Ellos están comunicando una noticia que da gran alegría y la forma en cómo debería ser transmitido eso es que tú también estés alegre con esa gran noticia, ¿verdad? Ellos están celebrando el nacimiento del Hijo de Dios. Hermanos, el niño que está en el pesebre es el Señor, el soberano, el Salvador. No hay nada mejor que celebrar sino a este hermoso Hijo de Dios viniendo a rescatarnos. De hecho, los ángeles cantan. Dicen que gloria a Dios en el cielo más alto. Es decir, que con el nacimiento de Cristo, Dios está recibiendo gloria en las alturas y paz en la tierra en aquellos que Dios les complace. El nacimiento de Cristo trae paz a toda la humanidad, verdadera paz. No la paz que vemos que hacen algunos países y luego otra vez vuelven a la guerra, o la paz que tristemente hubo en nuestro país con cierto grupo militar adversario y luego se volvió la guerra. No, es una paz eterna entre Dios y los hombres. ¿Cómo no celebrarla, hermanos? Charles Spurgeon decía de que esta expresión, gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres, es el primer villancico de Navidad que ha existido. Y el primer villancico no lo compuso ningún ser humano, sino los mismos ángeles del cielo. Trajeron alabanzas a Dios cuando Cristo nació. Entonces, te pregunto, ¿por qué no celebrar que el Hijo de Dios se ha encarnado? ¿Por qué cuando estábamos en la alabanza, por ejemplo, algunos se quedaban callados? Si estamos celebrando que el Salvador vino. Bueno, habrá seguramente alguno de ustedes, porque eso es un invento católico. Bueno, te tengo que explicar algo de historia, solamente un paréntesis. Si quieren saber más del tema, luego se acercan. Pero no es un invento católico. Antes de que la Iglesia Católica se formara, es decir, en el año 300, ya los primeros padres de la Iglesia, es decir, los primeros discípulos de los discípulos de Cristo, ellos escogían esta temporada para celebrar el nacimiento de Cristo con el fin de erradicar también una doctrina que estaba en la mente de la gente en esa persona. Esa doctrina era herejía, se llama el docetismo. El docetismo decía de que Jesús había venido en forma espiritual, pero él no tenía un cuerpo humano. Y los discípulos de Cristo, los cristianos, escogían esta fecha para decirle,
Ustedes están equivocados. Jesús sí vino y nació como un bebé. Tomó forma de carne y hueso como uno de nosotros. Y por eso ellos aprovechaban este tiempo para anunciar que el Salvador se había encarnado. Porque había una herejía que, como les digo, decía que Jesús no había venido en carne y hueso. Ahora, esta celebración también coincidía con la adoración a un supuesto Dios llamado, o más bien, que tenía que ver con el tema del sol. Y los cristianos dijeron, vamos a anunciarle a esta gente quién es el verdadero sol de justicia, que ha nacido, es Cristo Jesús. Entonces, ellos aprovechaban este tiempo para proclamar que el verdadero sol de justicia, que el Hijo de Dios había hecho hombre en medio de nosotros. Entonces, no es un invento de la Iglesia Católica. Aún cuando viene la Reforma, muchos de los reformadores siguieron celebrando la Navidad, como Lutero y muchos otros personajes. Saben, yo sé que usted sabe de que Jesús no nació un 25 de diciembre. Porque es muy improbable. Para empezar, los pastores están en campo abierto y probablemente había nieve, había frío y es muy raro que las ovejas estén por ahí libres en ese momento, según el relato que tenemos. Pero es una fecha que la iglesia escogió a lo largo de toda la historia para anunciar la buena noticia de que el Hijo de Dios se ha encarnado. Te tengo una noticia de última hora. Esto deberíamos celebrarlo todos los días, no solo el 25. Y no puedes negarlo, de que el cielo lo celebra. Por eso mismo nosotros deberíamos unirnos a los ángeles y proclamar el Evangelio, como ellos lo decían. Buena noticia de gran gozo. El Salvador, el Mesías, ha nacido. Por eso es que tú y yo deberíamos celebrarlo. Pero alto. Yo no estoy diciendo que ahora vas a armar una parranda en tu casa el 25 de diciembre y vas a celebrar y vas a decirle a todo el mundo que Cristo ha venido y la tremenda fiesta que todo el mundo se va a dar cuenta en el barrio. Puedes hacerlo, pero esta es apenas mi primera reacción de la que estoy hablando. Hay una segunda reacción que es más importante. Hay que celebrarlo, pero el mundo también a veces lo celebra. O para estas fechas hay fundaciones, está la Iglesia Católica, hay muchas partes donde celebran el nacimiento de Cristo. No basta con celebrarlo. Se necesita otra reacción. Y aquí es donde entramos a los pastores. Ya hablamos de los ángeles, ahora vamos a hablar de los pastores. Vamos a leer de nuevo lo que dice el texto del versículo 15 al 17. Dice así: Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y José. Y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Ustedes pueden ver algo en cómo los pastores reaccionan frente a este acontecimiento del nacimiento del Señor que ha sido anunciado por los ángeles. ¿Qué ven ustedes allí? Ellos reaccionaron ¿con qué? Una palabra de 2 letras. Con fe. Ellos creyeron el mensaje. ¿Sabes? Ellos pudieron haber dicho muchas cosas, como por ejemplo, oye, qué raro lo que acaba de pasar. ¿Será que esto fue real o una alucinación colectiva de todos nosotros? Hemos estado trasnochándonos todo este tiempo y ya estamos viendo locura. O ellos dijeron, oye, mira, vinieron estos ángeles y todo lo que dijeron. Vayamos a Belén para ver si es cierto. Dijeron eso. Ellos no dudaron, miren, vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido. Ellos creyeron el mensaje. Ellos no dudaron, hermanos.
Ellos no fueron a Belén para averiguar, ellos fueron a Belén para ver lo que Dios les había anunciado por medio de los ángeles, que el Salvador había nacido. Y ellos creyeron a pesar de lo ridículo que suena este mensaje. Porque yo sé que para algunos de ustedes, esto que les estoy diciendo es ridículo, es ilógico, es absurdo. Para ellos era una locura. ¿Cómo así que el rey del universo, el Hijo de Dios, el descendiente del trono de David, están haciendo en un pesebre? ¿Qué locura es esa? O sea, niños nacen todas las noches. En cualquier lugar, muchas veces, por ahí vi una noticia de unos niños que nacieron en medio de un restaurante, pero el Salvador del mundo acostado en donde la gente, en donde los animales comen. Es una locura, pero ellos no dudaron, ellos creyeron. Tampoco ellos dijeron algo como de que, ay, este mensaje del Señor, que hay que ir a ver a Jesús o al Cristo encarnado en un pesebre, pero nosotros estamos trabajando y las ovejas. Mejor vamos mañana. O de pronto pasó mañana para ver si eso es cierto o qué. No, hermanos. Ellos nos postergaron su decisión de creer en el mensaje. Ellos no dijeron, mañana, mañana voy y veo, como lo hacía Faraón muchas veces cuando Moisés le decía, deja ir a mi pueblo, él decía, mañana, mañana. Y como creo que hay muchos acá, bueno, mañana creo en lo que me están diciendo. Mañana. Yo tengo una noticia, tú no eres dueño de los próximos 5 minutos, ni de mañana, ni de pasado mañana. Hoy es el día de salvación. Y cuando Dios nos llama a creer, hay que creer inmediatamente. No postergarlo porque tú no sabes lo que va a pasar mañana. Tal vez mañana tú no estés ya aquí en medio de nosotros. Y será demasiado tarde. Tal vez mañana puede haber una catástrofe que en toda la ciudad muchas de las personas van a morir. Y hoy era el día en que Dios estaba llamando a creer. Y estos pastores respondieron inmediatamente. Vamos a Belén a ver al Hijo de Dios que está allí. Y sabes, si hoy tú creyeras lo que el mensaje que yo te estoy compartiendo, tal vez tú regresarías como los pastores regresaron. Miran cómo regresaron en el versículo 20. Tal vez hoy tú regresarías aquí a tu casa, regresarías hoy a tu casa haciendo como ellos hacían, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y habían oído. Entonces esto es más importante que celebrarlo. Si tú no crees en este mensaje, de nada sirve celebrarlo. En ese día Jesús dice, muchos me dirán, Señor, Señor, pero solamente los que hacen la voluntad de mi Padre son los que entrarán en la casa, en el reino de los cielos. Solamente los que creen que Jesús es el verdadero Mesías es los que van a disfrutar de esta gran alegría que Dios promete. Pero bueno, ya tenemos los ángeles, ya tenemos los pastores, pero hay otro grupo de personas. Todos los que escucharon a los pastores. Vamos a leer versículo 18, miren lo que dice. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron ¿qué? Asombrados. Hermanos y amigo y amiga que estás aquí, este acontecimiento del Hijo de Dios encarnado debería producir en nosotros asombro. La palabra griega aquí significa ser sorprendido ante un evento o un suceso. Cada vez que se hable de la encarnación, se debería ser, o sea, como este tiempo que hemos estado estudiándolo, debería ser un tema que no nos debería parecer aburrido, repetitivo y cansón. Debería ser algo que produzca en nosotros, ¡wow!, asombro. Debería ser como una mina que tiene muchas piedras preciosas, que cada vez que nos acercamos a este tema deberíamos escarbarlo y sacar nuevas cosas, porque es muy rico, es inagotable toda
hermosura que hay en que el Hijo de Dios se haya encarnado. Entonces, aquí a todos los que estamos aquí, el llamado de la palabra del Señor es que cuando nos acerquemos al tema de que el Hijo de Dios se ha encarnado, nos asombremos. Pero te recuerdo, ¿cuál es la reacción más importante? La que acabamos de hablar ahorita de los pastores. Fe, creer. Porque yo puedo asombrarme y no creer. Esa misma palabra asombro aparece en el Nuevo Testamento muchas veces cuando Jesús hacía milagros y la gente decía, se asombraron, pero no necesariamente creyeron. De hecho, cuando Jesús corrige a los maestros de la ley religiosa cuando le preguntan, ¿a quién hay que darle impuesto? ¿Al César o a Dios? Y Jesús dice, den al César lo que es del César, denle a Dios lo que es de Dios. Dice que los fariseos y los maestros de la ley religiosa se asombraron. O sea que no basta con solamente asombrarnos. Debemos asombrarnos, pero creer. Creer que Él es el Hijo de Dios encarnado, viniendo a salvarnos. Entonces, hasta ahora hemos visto 3 reacciones. Hemos visto que hay que celebrarlo, hay que creer, hay que asombrarnos, y en esta última reacción es donde aparece María. Vamos a leer el versículo 19. Dice así, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. En otras versiones como la Reina Valera y otras versiones más antiguas dice que María meditaba en todas estas cosas en su corazón. Y aquí te digo, querido hermano y querido amigo que estás aquí, deberías meditar en esto que Dios ha hecho por nosotros. Y no solamente hoy, con frecuencia. Miren lo que dice ahí de María. María meditaba en esto con frecuencia. Los apóstoles lo hacían. De hecho, el apóstol Pablo, si quieren pueden acompañarme en ese texto, en Primera de Timoteo 3:16, Primera de Timoteo 3:16, él medita en este gran misterio. Dice así, sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu. Fue visto por los ángeles y anunciado a las naciones. Fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. Esta es una de las tantas meditaciones que Pablo hace acerca de que el Hijo de Dios se haya encarnado. ¿Quieres tener una Navidad dulce? ¿Quieres tener una Navidad diferente en este año? Medita en lo que significa en la encarnación de Cristo. Medita en lo que eso significa para ti y para el mundo que nos rodea. Grandes hombres y mujeres a lo largo de toda la historia de la iglesia han hecho esto y se han beneficiado mucho en su alma. Nosotros solemos meditar en las cosas que son más importantes. Por ejemplo, cuando gana un equipo de fútbol, eso viene siendo motivo de meditación en toda la nación porque James jugó mal, o tal personaje hizo una excelente jugada, el director lo hizo excelente. O sea, ahí estamos, meditando en el asunto porque creemos que es importante. ¿Cuánto más esto que Dios ha hecho? ¿Cuánto más esta muestra de amor que hizo que los ángeles cantaran? ¿Cuánto más deberíamos meditar en que Dios se haya hecho hombre? El texto decía que María pensaba en esto con frecuencia. O sea, yo no te estoy diciendo de que medites hoy en esto, sino constantemente, durante todos los meses del año, no solamente en diciembre. Esta meditación debería estar constante en aquellos que han creído que Jesús ha venido a salvarlos.
Ahora con esto entonces concluyo que la mejor reacción que tú y yo deberíamos tener ante el nacimiento de Cristo debería ser celebración como los ángeles, fe como los pastores, asombro como aquellos que escucharon la noticia y de constante meditación en nuestros corazones. Todas estas juntas, sin quitar ninguna de ellas, es la reacción que Dios espera de nosotros cuando hablemos de que el Hijo de Dios se ha encarnado. Amén. Bueno, a la luz de todo lo que hemos estado hablando, yo quiero decirle algunas cosas. Primeramente, a los que son creyentes y son parte de la iglesia local, fidelidad a su palabra. Quiero decirte que celebres la encarnación del Hijo de Dios. Celébralo. Cuando lo haces, te unes al canto de los ángeles y también a muchos hermanos y hermanas a lo largo de la historia de la iglesia que han visto esto de una manera asombrosa y una oportunidad para alcanzar a aquellos que no han escuchado la buena noticia del Evangelio. Celébralo anunciando que el Salvador del mundo ha llegado, pero celébralo en santidad. Porque el mundo celebra esto de una forma muy distorsionada, con borrachera, con música que no deja dormir a nadie y con muchas cosas que tú no ves a Cristo en ninguna parte allí, ¿verdad? De hecho, es curioso, pero para estas fechas suenan más canciones del carnaval que de Cristo en medio de nuestra ciudad. Así que celébralo en santidad. Recuerda lo que dice Corintios. Sea que comamos, sea que bebamos, sea que hagamos cualquier cosa, hagámoslo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Entonces celébralo, pero para la gloria de Dios. Segundo, no pierdas el asombro. No pierdas el asombro que esto debe producir en nosotros. Si esto te pareció aburrido y repetitivo, revisa tu corazón. Porque esto no debería ser un tema como de que ya yo sé todo acerca de eso. No, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cada vez que yo he venido a estos textos, siempre hay algo nuevo que yo no me había dado cuenta y yo digo, wow, qué grande eres, Señor, qué hermoso eres. Tercero, medita constantemente en la encarnación. Mira, aunque no te hayas convencido de que hay que celebrar la Navidad y que hay que celebrar el nacimiento de Cristo con todos los argumentos que te di, aunque tú me digas, patrañas, yo no creo en eso. Hay algo que sí la Biblia te dice que hagas, y es que debes meditar en la palabra. Y el tema de que el Hijo de Dios sea encarnado debería estar en tu corazón frecuentemente, meditándolo frecuentemente. Yo te invito a que hagas algo que suelo hacer, no tienes que hacerlo, pero te invito a que lo hagas. Que en medio de la semana, o incluso antes o después de lo que se conoce la Nochebuena, que es el 24, el 25, saques un espacio, así sea de 10 o 15 minutos, y medita en que Cristo se ha encarnado, en que tú estabas perdido, en que tus buenas obras no eran suficientes para salvarte. Y por eso Jesús tuvo que venir. Y por eso Jesús tuvo que morir. Medita en esas cosas. Y vas a ver cómo cambia tu perspectiva de la Navidad. Tú dirás, bueno, pero, ajá, eso no más, ¿no? Hay muchas cosas para meditar. Te voy a dar 5 ideas que te pueden servir para meditar sobre la encarnación. Puedes meditar en la humildad. Ya lo dijimos ahorita y lo acabamos de cantar. Que Él, siendo Dios, no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó semejanza de hombre para traernos beneficios, salvación. Medita en cómo eso debería hacerte a ti más humilde. Medita en cómo a veces nosotros decimos, bueno, Señor, si tú haces ese milagro, yo voy a confiar más en ti. Y el gran milagro que Dios ha hecho es que
el Hijo de Dios se haya encarnado. Ya eso debería ser suficiente para ti hoy, para confiar en que Dios es fiel a sus promesas. Medita en que el Hijo de Dios, el significado del Hijo de Dios, no fue anunciado a los poderosos de aquella época, no fue anunciado a Augusto, no fue anunciado a los líderes religiosos, a las personas más importantes, sino que se le reveló a la gente humilde, como los pastores. Mira cómo Dios es completamente diferente a como a veces nosotros pensamos. Si tú quisieras armar, por así decirlo, un ejército de seguidores, tú buscarías a los más poderosos, a los más fuertes, a los más influyentes, a los más famosos. Dios va hacia los humildes. Dios va hacia los que tienen un corazón contrito y humillado. Medita en cómo el dador de todas las cosas se dio a sí mismo. O sea, el dador de todas las cosas se dio a sí mismo como un regalo a nosotros. Eso debería cambiar la forma como también nosotros damos. A veces nosotros damos de lo que nos sobra. A veces nosotros damos de lo que digo, esto no me sirve. Y Dios se dio a sí mismo. Y la Biblia dice de que ya que Cristo dio su vida por nosotros, los creyentes debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos. Medita entonces en cómo la primera venida de Cristo es una garantía de que Él va a venir por segunda vez. Dios cumplió todas sus promesas y aún hay promesas que están por cumplirse. Y ese nacimiento, eso que parece imposible, ese hijo naciendo de una virgen, Dios lo logró, nos mostró su gloria. Ahora, ¿cuánto más no podemos creer en que Él vendrá por segunda vez, sentado en su trono con millares de ángeles, a salvar a su iglesia? Amén. Entonces, medita en estas cosas y vas a ver que no vas a perder el tiempo. En vez de estar meditando en locuras y en cómo gastar la plata, la poca plata que el Señor permite que tengas, deberías meditar en la encarnación de Cristo y todo lo que eso significa para nosotros. Pero aquellos que no son parte de la iglesia, aquellos que no son creyentes, aquellos que están aquí obligados, aquellos que saben que no son cristianos, yo te digo el mensaje que decían los ángeles. Cree la buena noticia de que el Salvador del mundo ha llegado. ¿Sabes? Él es un Salvador porque tú necesitas ser salvado. Él es un Salvador porque por tus propios pecados tú mereces el juicio de Dios. Y Él ha prometido un día en el que va a venir y Él va a traer a todas las personas que han existido, desde pequeños a grandes. Él los va a resucitar y todos van a venir delante de Él. Y si tú estás en Cristo, dice que vas a entrar a un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero si tú no quisiste nada con Cristo, rechazaste el Evangelio, vas a entrar a un lago de fuego y azufre, donde vas a ser atormentado todos los días. Por eso te digo de que estas son las mejores noticias que tú puedes recibir el día de hoy. Y te insto a que creas hoy, como hicieron los pastores. No lo dejes para mañana. No sabes lo que puede pasar mañana. Hermanos y amigos que están aquí, que el Señor bendiga su palabra, que la haga fructificar en sus corazones y que podamos cambiar esa manera pagana muchas veces de ver la Navidad para ver lo que realmente significa, que el Hijo de Dios vino a rescatarnos. Yo te invito a que cerremos nuestros ojos y hagamos una oración, pidiéndole al Señor que nos ayude a responder a Él, a reaccionar a Él como es digno. Señor, te damos gracias. Te damos a ti la gloria y la alabanza,
Porque cuando nosotros éramos débiles y pecadores, tú enviaste a tu Hijo para rescatarnos. Gracias te damos, Señor, por esa muestra de amor y de humildad. Gracias, Señor, por esa muestra de tu soberanía y de tu fidelidad. Gracias, porque nosotros debíamos morir, pero tú enviaste a tu Hijo para morir por nosotros. Gracias porque ahora en los que hemos creído hay un gozo que nadie puede apagar. Hay un gozo porque Cristo nos ha rescatado y ahora Él vive en nosotros a través de su Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque hay muchas razones por las cuales celebrar, porque el Hijo de Dios ha venido a este mundo. Perdónanos las veces que nos hemos distraído. Perdónanos las veces en las cuales hemos permitido que el mundo llene nuestros corazones. Cuando lo más hermoso y el regalo más grande ya se nos ha sido entregado, Cristo Jesús. Y también te ruego por aquellos, Señor, que aún no te tienen en sus vidas. Te suplico, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú los ayudes a creer esta buena noticia y que ellos puedan experimentar el gran gozo del cual estamos hablando. Que ellos puedan ser rescatados de sus pecados, que ellos puedan ser salvados y que se puedan unir al canto de los ángeles y al canto de tu iglesia. Porque ese será el canto que sonará por toda la eternidad. Te ruego, Señor, que los rescates para que ellos se puedan unir a este canto y no al lamento de los demonios y de todos los que están condenados sin Cristo en el infierno. Te ruego, Señor, que tú traigas salvación. Te lo suplico, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.